Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. Bienvenidos todos y todas, estamos aquí en una nueva edición de Tómate un café conmigo y hoy contamos con la presencia de Dimitri Zorzos, cofundador de la asociación Sexualidad Funcional, junto a Charo Ricard, que ya la tuvimos en una edición anterior del programa, y él es experto en terapias corporales y naturales, asistente personal y acompañante íntimo. Y hoy con él vamos a tratar de arrojar un poco de luz sobre este último tema, sobre todo porque es un tema bastante controvertido y que la gente no entiende muy bien. Él es acompañante íntimo para personas con diversidad funcional. ¿Es así? Hola Dimitri, ¿qué tal? Encantada de tenerte conmigo hoy aquí y nada, y me alegro muchísimo de que hayas aceptado mi invitación. Hola Sabrina, buenos días. Buenos días. Y bueno, muchas gracias por invitarme aquí, estoy muy contento de estar. Muchas gracias. Y a ver, a mí me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Dimitri Zorzos? Bueno, me has presentado bastante bien. Soy Dimitri Zorzos, cofundador de Sexualidad Funcional, junto con médico de sexo Charo Ricard, ya la conocéis desde el primer programa. Sí. Soy terapeuta corporal y practico terapias naturales, asistente sexual o acompañante íntimo y asistente personal. Asistente personal también. Para personas con diversidad funcional. Vale, es que esta figura también es importante Claro. a la hora de que las personas con diversidad funcional tengan pues, un poco más de autonomía, ¿no? Bueno. Sí. Pues precisamente la segunda pregunta va en torno a la asistencia personal, porque hace pocos días, a finales de mes, los días 25 y 26 se celebró el Congreso Europeo de Vida Independiente, ¿vale? Y el Foro de Vida Independiente, entre otras cosas, lo que defiende es pues eso, que las personas pues puedan vivir en sus casas, ¿no? Que no necesariamente tengan que irse a una residencia. Entonces a mí me gustaría que nos explicaras en qué consiste la figura del asistente personal, a quién va dirigido, un poco todo lo que es en torno a esta figura. Pues sí, como has dicho tú, la idea del asistente personal viene para la figura del asistente personal, ¿no? Sí. Es para ayudar a las personas con diversidad funcional en su autonomía, ¿no? en su proceso de llegar a una vida independiente. Y el asistente personal es solamente una persona que ofrece los apoyos necesarios a una persona, por ejemplo, que tiene movilidad reducida, Sí. y para llevar a cabo las tareas en casa o para poder ir a trabajar, pues necesita una persona de apoyo que puede ser, digamos, un sustituto de sus manos, sus piernas. Correcto, es decir, que si por movilidad. ejemplo un estudiante, vamos a suponer, un estudiante universitario necesita que alguien lo acompañe a la universidad, Claro. En este caso el asistente personal lo haría, vale. Exacto. Pero ¿sería solamente una labor de acompañamiento o si la persona necesita alguna otra asistencia, el asistente personal está allí? No, lo bueno que ofrece el modelo del asistente personal de vida independiente es que la decisión se traslada al usuario, a la persona que pide los apoyos, ¿no? Toma todas sus decisiones. El asistente personal no es un cuidador, no es un profesional que va a decir al usuario cómo tiene que vivir y qué tiene que hacer, sino que solamente ofrece su cuerpo
para apoyar las funciones del día a día que necesita llevar a cabo la persona. Claro, las que la persona decida. Exacto. De acuerdo. Y a ver, porque hay un colectivo dentro de las personas con diversidad funcional que es más vulnerable todavía si cabe, que son, bajo mi punto de vista, las personas con diversidad funcional intelectual, que también se comentaba que estas figuras están, que estas personas están como excluidas de poder pedir el servicio de un asistente personal, puesto que se sobreentiende, ya se da por sentado, que estas personas no van a poder tomar sus propias decisiones. Entonces, yo quisiera que desmitificáramos un poco esto, porque yo creo que no es así. Es también, tanto la figura del asistente personal o del acompañante íntimo, por su lado también, o del asistente sexual, es precisamente unas figuras que apoyan la individualidad de la persona usuaria y que les ayudan, se ofrecen como apoyos para poder llevar una vida como ellas quisieran llevarla. Sí. Luego, entonces, esta creencia que existe en torno a las personas con diversidad funcional intelectual, sobre todo, de que no pueden tomar sus propias decisiones, yo creo que se debería fomentar la autonomía. Claro, es equivocado. Es equivocada, es del pensamiento antiguo, digamos, ¿no? De cómo la sociedad antes pensaba a estas personas, ¿no? Que antes el modelo era más patriarcal, digamos, ¿no? Más protector, de cuidar a estas personas, más de ponerles debajo de la alfombra. Como si fueran niños, siempre. Y no tratarles como personas sin más calificativos, ¿no? Como personas independientes. Claro. Y encima, estas tres figuras que hemos dicho antes y todos estos apoyos ayudan, dan otro tipo de sociedad, digamos, ¿no? Sí. Una sociedad inclusiva que incluye todas las personas. Más igualitaria. En todo. No es solamente por igualdad, solamente también es por inteligencia pura, ¿no? O por práctica. Sí. Porque tener una persona en su casa deprimida o en una residencia sin poder tomar ningún tipo de decisión y estar siguiendo un programa de una residencia, por ejemplo, sin poder ni siquiera decidir qué tipo de champú va a usar, qué ropa, o a qué hora va a comer, o qué va a comer, y tiene que ser una persona, digamos, pasiva en la vida, claro, ¿no? Que esperar de los demás. Sí, sobre todo es que esto pasa mucho con las personas con diversidad funcional e intelectual, sobre todo. Los tabúes son mucho más grandes. Sí. Peor todavía. Bueno, he dicho en la presentación que eres cofundador de Sexualidad Funcional junto con Charo Ricard, y a mí me gustaría saber qué supone para ti formar parte de ese proyecto. Bueno, para mí supone muchas cosas, es una alegría total poder hacer todas estas actividades junto con Charo y con toda la gente que nos apoya y toda la gente que viene. Y es como con retrospectiva, es un poco como que toda mi vida en pequeños detalles desde pequeño pues me trajeron aquí, ¿no? Que siempre he tenido un gran interés sobre la sexualidad. Sí. Ahora, esa es la pregunta siguiente. Y bueno, en definitiva estoy muy contento de poder estar haciendo esta ocupación, esta labor, esto, no sé cómo porque yo no lo siento como trabajo, entonces no me siento obligado de ir. Bueno, realmente es una labor de sensibilización, ¿no? La que se hace, y luego pues de empoderamiento a las personas también, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Sensibilización, empoderamiento y bueno, ayuda. Todo esto son apoyos para que van en la misma dirección que antes, ¿no? A la independencia de las personas, a la normalización, claro, conocer sus cuerpos, quererlos, y así luego sales a la vida con otra actitud, ¿no? Más positiva, más proactiva. Claro, sí. Bueno, yo tengo que decir que a mí la palabra normalización me gusta más que inclusión, porque si normalizáramos las cosas no tendríamos que incluir nada. Quiero decir
Claro, ¿sabes? ¿Me claro, entiendes, pero no? Porque- normal, ¿qué significa? Hasta ahora luego... Sí, esto no, me refiero tiene a que la peligros de gente ese lo tipo. vea como algo cotidiano o habitual, el que las personas Claro, con esto es diversidad, otra a eso cosa. me refiero. Esto es O otra sea, cosa, no. ¿no? Que necesitamos un poco más imágenes de personas en la calle. Por Claro, suerte, claro. Valencia es una de las ciudades que poco a poco se está adaptando y se ve poco a poco gente en la calle, ¿no? Con Sí. su silla de No, y ruedas. haciendo cosas, cualquier- o claro, y yendo a participando trabajar, en yendo todo. al supermercado. Y a es una comprar, alegría. no Por sé. ejemplo, yo soy de Atenas. En Atenas es una ciudad muy poco adaptada, solamente en el centro, y en los barrios raras veces vas a ver una silla de ruedas. O Sí. estar acompañado por su familia, Sí, sí, sí. por el personal No, bueno, especializado. aquí en España está bastante... Dentro de lo que cabe, comparativo con los Con demás, otros países, está sí. bastante mejor. Sí. Pero hay muchísima cosa que hacer todavía en todo lado. Sí, bueno, queda mucho por trabajar, pero en ello estamos. Claro. Las personas con diversidad funcional por nuestra parte y las asociaciones por otra. O bueno, todos estamos en la juntos, misma en parte, este caso ¿no? todos juntos. Sí, pero bueno, me refiero, cada uno Por a nivel supuesto, individual lleva su propia lucha, entre comillas, personal. Pero bueno. A ver, ¿y qué es para ti la sexualidad? Que te iba solamente antes. Bueno, para mí la sexualidad, como te dije, es un tema que me interesa desde pequeño. Sí. Y como lo veo hoy en día, es como que la sexualidad está en el núcleo de todas las digamos, expresiones de la existencia humana. En la física, emocional, psicológica, Sí. hasta espiritual y todo lo que podemos imaginar. Yo me lo imagino como si fuera una esfera y la sexualidad sería el núcleo, El ¿no? centro, sí. Entonces, la salud de nuestra sexualidad afecta a la salud de todos estos campos también, de todas nuestras facetas. Sí. Y cualquier problema en cualquier parte, pues afecta directamente a la sexualidad también. Claro. Y se traslada a los demás vía la sexualidad que está en el núcleo. Vale, y entonces, ¿te parece que la sexualidad juega un papel importante? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Que yo Pues le claro, que respondí, ya has dicho ¿no? que sí, ya has dicho que sí. Es muy Pero importante, bueno, claro. no, muchas veces, ¿no? Se dice que hay brillas, ¿no? Porque ¿qué has hecho anoche, no? Es como lo típico, o Sí. esta persona no tiene vida sexual, o mal follado, que digo, Sí. ¿no? Cuando Se estamos dice- de mala leche, Claro, ya no dice, te- ¿no? Es una forma vulgar de resaltar la importancia que tiene la sexualidad en nuestra vida. No solamente que la sexualidad es un término muy amplio, ¿no? Es el tema de la identidad, ¿no? De cómo me siento, cómo salgo en el mundo y las diferentes expresiones que para cada persona son diferentes Claro. de cómo se expresa sexualmente, ¿no? Sí. Cómo se viste, cómo anda, cómo habla y también qué prácticas lleva en su vida erótica, ¿no? En Claro. la interacción sexual. Pues una vida sexual sana lo que presupone lo que conlleva es a una persona libre, a una persona empática, a una persona, bueno, para mí es una mejor persona en general, ¿no? Para no analizar porque sería hablando constantemente. Vale. Bueno, y a ver, como persona con diversidad funcional, porque tú lo tienes, que no lo hemos dicho. Bueno, la tuve, Sí. en realidad, fue Bueno, temporal. digamos. bueno. Vale. Pero ¿notabas diferencia en el trato entonces cuando la tenías, cuando no la tenías? Bueno, yo tuve la gran suerte de tener una diversidad funcional que no era tan visible. Bueno, tuve una hemiplegia en el cuerpo izquierdo por una embolia en el cerebro, en la parte derecha, pues me quitó la movilidad en la parte izquierda por un corto periodo, como de 2 meses o así. Sí, Entonces yo no tenía el impacto visual que tiene sí. una diversidad funcional que provoca estos tabúes y estas discriminaciones, ¿no? Sí. A mí todo lo único que me queda es de vez en cuando, si estoy estresado, pues mi Sí. mano encoge tú las... Sí, las porque manos. claro, es que yo te iba a decir, yo te lo noto, Sí, sí. Pero Pero- un ojo que no está entrenado y no tiene estas imágenes, pues no lo ve. Lo Claro, disimulo. claro, sí, sí. Lo disimulas muy bien, porque ya te digo, yo te lo noto, pero yo sí me di cuenta, pero porque yo hago gestos parecidos, que yo sí que la tengo
de nacimiento y entonces me di cuenta, pero bueno. Y yo también tuve la suerte de poder tener la oportunidad de una recuperación también, ¿no? Rápida, que no todo el mundo la tiene. Pues sí, pues sí. Y pude trabajármelo y recuperar muy rápido. Bueno, en definitiva, entonces tú has tenido la suerte de no tener esta discriminación, pero la he visto mucho desde los ojos de otras personas que me lo cuentan, y precisamente estas discriminaciones desde nuestro trabajo es una parte también de romper con estas discriminaciones que insisto, no es solamente el tema de derechos, también tema de práctica, de inteligencia, de, no sé, de lógica común, ¿no? Que no puedes excluir personas, somos personas todas y a todas podemos necesitar apoyos en cierto momento de nuestras vidas o para más tiempo o seguramente lo vamos a necesitar en algún momento cuando seamos mayores, si llegamos o no. Claro, sí. Es que yo me acuerdo una vez persona leí porque no se puede mover, no veo su parte práctica. No sé si es una persona yo en una ocasión leí un artículo que decía que todas las personas somos discapacitados en potencia, porque a la larga, si no es porque hemos nacido con una diversidad funcional o porque nos sobreviene durante el transcurso de nuestra vida, pues al final todos vamos a llegar a viejos. Entonces es... y también le vas a romper una pata, le vas a hacer algo. Sí, puede ser, claro. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, ¿vale? Y luego... Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse... Bueno, pues ya estamos de vuelta de la pausa y, a ver, yo continuando con la entrevista me gustaría saber qué opinas sobre la infantilización de las personas con diversidad funcional que se suele hacer socialmente y de la invisibilización de su sexualidad. Pues esto es muy fácil. En sexualidad funcional siempre hablamos de personas, ¿no? Entonces, si hablas de personas, cualquier persona puede entender que una persona con 40 años o 30 o 20 en silla de ruedas o cualquier otra diversidad funcional es una persona, y si le tratas como un niño, ¿cómo te sentirías tú si todo el mundo te tratase como un niño? Es como muy fácil. Porque a mí me ha pasado. Claro, es que lo digo para ti, pero lo digo para cualquier persona. Sí, para cualquiera, está claro. Que ¿cómo te sentirías si te tratan de otra forma de lo que eres, ¿no? Es como incomprensión total, ¿no? Entonces, esto puede llevar a unas frustraciones muy grandes. Y también es como lo que hablábamos antes, ¿no? Excluir la gente y no apostar por la diversidad, por lo diferente, es una estupidez directamente, ¿no? Es que sirve para algo, es contrario a todos los procesos sociales. No, yo creo que sí, porque todos tenemos diferencias en algún sentido u otro, yo creo. Y menos mal. Claro, menos mal que no todos somos iguales, que si no esto sería un aburrimiento. Y no funcionaría nada seguramente. Claro. Y bueno, y el tema de la invisibilización que se hace de la sexualidad, que... Esto es parte de esconder debajo de la alfombra los problemas que no queremos tocar, ¿no? Tenemos una sexualidad en la sociedad en general muy limitada y muy concreta, ¿no? De dónde, con quién, cada cuándo, está todo muy marcado de cómo tenemos. Y los modelos de belleza están, bueno, últimamente se están abriendo un poquito, ¿no? Para decir la verdad, no estamos en los 90, pero como que están todavía bastante estrechos y se queda muchísima gente fuera, ¿no? del canon de belleza.
bueno, yo pienso que la belleza está en los ojos del que la ve, que para cada persona es bella, pues una cosa o una persona distinta y no tiene nada que ver. En fin. Bueno, a ver, la siguiente pregunta es, ya entramos en harina del tema principal de la entrevista, o por lo menos el tema que a mí más me interesa aclarar, sobre todo por la polémica que hay alrededor, porque mucha gente no lo entiende. A ver, para empezar me gustaría que explicases un poco cómo surge la figura del acompañante íntimo. La figura del acompañante íntimo o asistente sexual, que es el término genérico, digamos, Sí. viene desde los años 60 por el equipo Masters & Johnson, que son el equipo sexológico que ha descubierto la respuesta sexual humana, la ha analizado, Sí. por primera vez la ha presentado, pues, y la base de la sexología occidental se basa en sus estudios, digamos, y ellos pues presentaron la figura del sex surrogate en Estados Unidos, que es como el sustituto sexual, digamos, ¿no? Bueno, según la forma de pensar de la época, ¿no? Esto Sustituto. era coherente, ¿no? Que pensaba que la gente con diversidad funcional no puede tener otra sexualidad menos que por un sustituto, la sacarina, digamos, ¿no? de la sexualidad. Pues con la... Sí. Menos mal hemos evolucionado y con las décadas y los procesos hubieron muchísimas diferentes propuestas que cada una da respuesta a unas necesidades concretas de un colectivo o de gente con parecidas características, digamos, ¿no? Pero a mí en sexualidad funcional nos hemos decantado más por el acompañante íntimo, la figura del acompañante o de la acompañante, que por su proceso, por su protocolo de 4 pasos, ofrece la posibilidad de que en la práctica se cubra cualquier tipo de demanda o necesidad de la persona. Y bueno, es que el acompañamiento tiene 4 pasos, ¿no? Sí, y en el bueno, segundo, que es ahora... previo del acompañamiento, pues las dos personas tienen la oportunidad de expresar sus necesidades, sus deseos, claro. poner sus límites y ver hasta dónde están dispuestos a llegar y ver si hay química entre las dos personas, porque estamos hablando de una interacción íntima. Entonces, yo no lo puedo hacer con una persona que no conozco de nada o solamente hemos hablado por mail o por teléfono, ¿no? Sí, está claro. Está también bueno vernos en persona y ver qué están dispuestas las dos partes ofrecer. Y también la diferencia del acompañante de las otras propuestas es que se respeta tanto los deseos y las necesidades de la persona usuaria, digamos, que pide el apoyo, como del acompañante también, ¿no? Porque es muy importante, yo lo he visto por mi experiencia, ser cuidada la parte del acompañante también, para que el encuentro sea un encuentro a base de honestidad y interacción mutua, ¿no? Y que sea una interacción de igual a igual. Sí, claro. Interacción erótica. Claro. A ver, ¿y cómo decidiste tú ser acompañante? Porque me imagino que no te levantaste un día y dijiste... No. ¿Cómo te...? Claro. Bueno, pues fue un proceso de, como te dije antes, ¿no? Que como que con retrospectiva parece que toda mi vida me estaba preparando para esto, ¿no? De pequeños detallitos, desde que viví justo debajo de la casa donde me crié, era el piso de abajo, vivía una madre con su hijo con parálisis cerebral. Y también como que yo veía como esta persona es una persona adulta, tenía canas, ¿no? Y yo era niño, y me impresionaba cómo todo el mundo le trataba como un niño. Por la apariencia y por su dificultad en el habla y todo esto, como que le trataban como un niño, pero yo le veía las características del adulto, claro. ¿no? Y encima como un tío muy encantador y moderno y con mucha risa, como lo pasamos muy bien. Y bueno, es de las personas que a mí me, ¿no? Como de los maestros que vienen en la vida, ¿no? Y también después ya
en mi preadolescencia leí un artículo que era una entrevista de una estudiante francesa que hacía asistencia sexual para pagar sus estudios, ¿no? Su iniciativa fue económica, para empezar. Pero cómo explicaba el artículo, ¿no? Que como ella, ser asistente sexual, como le supuso un cambio en su vida personal, un cambio positivo, ¿no? Sí, pero vamos por partes. Vale, Pues ahí, claro, esta idea ya se me metió en la cabeza y pensé que, bueno, siendo preadolescente pensé, o sea, si fuera chica, sería acompañante, ¿no? Sería asistente. Sí. Y bueno, mira, la vida me sorprendió hasta a mí. Bueno, y luego te diste cuenta que siendo chico también se puede ser acompañante. Sí. La deconstrucción va un poquito. Claro. Bueno, pues mira, ahora sí que a mí me gustaría que explicaras en qué consiste el acompañamiento y qué tipos de acompañamiento hay, a qué personas va dirigido, un poco más el acompañamiento. Para entenderlo, el acompañamiento no es una sustitución de la vida sexual, de la vida erótica de las personas con diversidad funcional, ni lo pretende ni lo quiere ser así, ¿no? Es solamente un apoyo más para que una persona con diversidad funcional pueda sentir su cuerpo, pueda experimentar con él, pueda experimentar el placer, que es muy importante también, y pueda conocer su cuerpo, quererlo y tener una interacción con él, ¿no? Es sobre todo para las personas que o por falta por limitación en la movilidad o por precisamente no estar en estos márgenes estrechos de belleza, pues no tienen mucha facilidad en encontrar un partner erótico, una persona para interactuar eróticamente. Entonces, para estas personas, el acompañamiento íntimo pues, es un apoyo y ofrece esta oportunidad de vivir las vivencias que la mayoría de las personas en el planeta vivimos, ¿no? El placer, conocer su cuerpo, porque a través de la práctica erótica conocemos nuestro cuerpo, vemos que todos los cuerpos son maravillosos y salimos en la vida con otra actitud. Antes de continuar Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la pausa publicitaria y continuamos con por donde íbamos, que es la explicación de el acompañamiento íntimo, a qué personas va dirigido, qué tipos de acompañamiento íntimo hay. Pues como hemos dicho, el acompañamiento es para aquellas personas que tienen mucha dificultad en acceder en otros cuerpos y a su propio cuerpo también. Y es para proporcionarles la oportunidad de vivenciar el placer, de conocer su cuerpo y también conocer las prácticas sexuales en las que se pueden implicar, ¿no? Porque todos hemos aprendido, como por falta de educación sexual, todas las personas hemos aprendido a base de ensayo y error. No todas las experiencias sexuales son increíbles porque son experiencias sexuales, ¿no? Hay muchas negativas, ¿no? Evidentemente. Y es principalmente para esto, ¿no? Para conocer su cuerpo y para conocer su sexualidad. Para las personas que no tienen
esta oportunidad. Como hemos dicho antes, hay un protocolo de 4 pasos, Sí. ¿no? Para acceder, el primer paso son entrevistas, tanto del acompañante, la acompañante o la usuaria, y que las lleva a cabo Charles Ricard, que es médico y sexóloga. Y luego el segundo paso es un encuentro previo al acompañamiento, donde se quedan acompañante y persona usuaria, y ahí establecen todos los términos, pactan, consensuan Claro. deseos, necesidades y todos los límites, y ven si hay una química. El tercer paso es el acompañamiento en sí, cómo, dónde y cuándo, y con las condiciones que se han consensuado mutuamente, Sí. que la base de todo es el consenso por ambas partes, ¿no? Nadie hace aquí, nadie Nadie obliga a nadie. obliga a nadie a hacer, y nadie excede sus deseos y sus necesidades. Y el cuarto paso es una breve devolución voluntaria, si se puede cambiar algo, no de lo que pasó íntimamente, sino si se puede mejorar de alguna forma el servicio o el apoyo, ¿no? Vale. Y es voluntaria, si una persona quiere explicar más, pues explica más. Vale. Luego me has preguntado los tipos, Sí, ¿no? de los tipos de acompañamientos. acompañamiento. Pues hay tantos tipos como demandas, ¿no? Como personas. Sí. Pero si quisiéramos, digamos así, categorizar las modalidades, es la que hemos destacado al principio, y es de las personas que no pueden tener acceso al placer, pues que lo puedan sentir y puedan experimentar o jugar con él. Hay también para las personas, digamos, puede ser una pareja, Sí. donde una o las dos partes tienen una diversidad funcional o limitación en el movimiento, y solamente necesitan una persona que les sí. ponga en postura y que esté Sí. separada, ¿no? Eso también se puede hacer. O puede ser también que se implique la persona acompañante dentro de la pareja también, si la pareja lo desea, ¿no? Y si la persona acompañante está dispuesta a ello, ¿no? Y se ha pactado durante la acción. Luego, bueno, tienen en la práctica, para dar una imagen e imaginarlo, puede tomar infinitas formas, ¿no? Sí. Desde una relación coital hasta un paseo por el parque, ir al cine, ir a cenar, que también son partes íntimas y eróticas, absolutamente. Puede ser absolutamente erótico llevar por la calle, ¿no? Para las personas que han visto la película Sesiones, Las sesiones. hay la escena donde le pide de ir a tomar un café, ¿no? Sí. Y dice la acompañante, vale, ¿y qué quieres que hablemos? Y dice, no quiero que hablemos de nada, solamente quiero que la gente me vea contigo, ¿no? Claro. Porque es tema de la identidad, ¿no? Y de cómo se siente la persona. Y este hombre quería ser visto socialmente con una mujer guapa tomando un café, sin más. Y que pregunten, ¿no? Y si preguntan, y decimos, porque está el tabú, ¿no? Del acompañamiento, como decías tú, y la escena sexual. Entonces, y si nos pregunta la gente, y decimos si somos pareja, y somos novios, si estamos casados. Bueno. Dice, bueno, diré que somos pareja, ¿no? Ya imaginamos. No limitar la imaginación. Es que esto depende exclusivamente de los deseos y la demanda, ¿no? Sí. Y las necesidades que tienen. Y dentro de la interacción y del diálogo, pues surge la forma final que va a tomar el acompañamiento, porque es un error de todas las propuestas que hemos visto en el extranjero y en otras partes, que yo, por ejemplo, una persona que tiene un tipo de poder, ¿no? Y toma decisiones, pues conoce una persona con parálisis cerebral y estipula y hace un protocolo solamente para personas con parálisis cerebral, con unas muy concretas necesidades y tal, ¿no? Y luego, para concretarlo tanto y darle una oficialidad, una profesionalidad, entre comillas, una parte académica, pues se limita tanto y al final no llega a cubrir las necesidades sociales que existen, ¿no? Porque la sexualidad es tan amplia y se puede vivir de tantas formas, que los deseos y las necesidades de cada persona pueden variar de aquí a la luna, ¿no? Claro, sí. Infinitamente. O sea, a ver, un acompañamiento podría ser, por ejemplo, que una persona pidiera un acompañante pues para ir de la mano con él o con ella por la calle, ¿no? Podría ser.
Podría ser, si esto es una necesidad real. Sí, Claro, es podría que ser. partimos de la base de que a lo mejor estamos hablando de personas que nunca han experimentado eso mismo, que es algo muy básico para muchas personas, pero y que puede parecer una tontería así a Si, priori, si lo pero tienes a tu alcance, te puede parecer una claro, tontería. Si no lo has experimentado nunca y no has tenido ahí esta está, oportunidad nunca, eso es. pues te parece algo bastante Es que yo quiero hacer importante. Y hincapié en también esto. para la persona acompañante vivir esta experiencia con la intensidad que se vive. ¿No? Porque cuando se vive en la vida personal y estás acostumbrado de hacer una cosa, hasta cualquier práctica sexual, si la repetimos muchas veces, luego ya pierde un poco su intensidad, ¿no? Sí, Pierde si no hay presencia, si no hay sí, aquí, pues entonces una persona como yo que tiene una vida sexual, digamos, normal, eh, y estoy acostumbrado y tengo varias experiencias, un paseo en el parque pues no me supone tanto, pero dentro de un acompañamiento como tú has dicho, con una persona que para ella es un momento muy importante y muy intenso, pues lo es para mí también, porque yo comparto este momento, ¿no? Entonces a mí también me da otra visión de lo que es erótico, claro. de lo que es compartir, crear un vínculo, ¿no? Y esta es la belleza de todo esto, de a través de lo que socialmente se considera como un problema, una enfermedad, una discapacidad, pues a través de esto Claro. yo lo veo como diversidad, ¿no? Y a través de esto, pues te, Sí. te enriquece la vida, lo ves de otra Claro. forma y Tú desarrollas empatizas con la capacidades persona, claro. diferentes que a lo mejor ahí crees que no encontrarías la felicidad o un momento placentero y al final llegas a encontrarlo ahí, ¿no? Entonces Claro. es un tesoro para mí. Claro, y a ver, porque hay otro aspecto importante. Estábamos hablando antes de las limitaciones que encuentran, ya de por sí las personas con diversidad funcional en general tienen limitaciones a lo largo de su vida en distintos campos, ¿no? Uno de ellos es la sexualidad, ¿vale? Pues las personas con diversidad funcional intelectual aún todavía lo tienen más difícil, si cabe. Aún. Difícil, es mucho más corrido camino que recorrer, es mucho más... Bueno, hay problemas legales también porque hay un conflicto allí con los derechos humanos. ¿Cómo se lidia con el tema del acompañamiento y las personas con diversidad funcional intelectual? Porque yo me imagino que a las personas con diversidad funcional Se lidia caso intelectual por caso porque también es muy distinta la situación legal de la persona. Como te estaba intentando explicar, que hay un conflicto entre los derechos humanos universales que establecen que cada persona, solo por el mero hecho de ser persona, tiene derecho a decidir y cómo lleva su vida sexual. Y luego, por el otro lado, esta persona está, a lo mejor, no sé si el término es correcto, pero está incapacitada judicialmente en firmar un contrato o contratar un servicio, ¿no? Entonces, hay un conflicto ahí legal, no es vacío, es un conflicto legal esto, ¿no? Y que hay que ir con mucho cuidado y también, claro, tenemos que ver cómo funciona esto. Bueno, hay estudios y nos podemos basar en esto, pero cómo funciona la sexualidad y la interacción sexual y el placer en estas personas, ¿no? Si es beneficioso para ellas, si no, bueno, yo estoy convencido que sí, porque es como en todas las personas y lo hemos visto en la práctica, ¿no? Pero hay que ir con mucho cuidado porque hay temas también, los acompañantes no somos médicos, no somos expertos en cada diversidad funcional, entonces a lo mejor en este caso necesitaríamos una persona cercana a esta persona para que sea como un mediador de comunicación, ¿no? Para que nos pueda explicar bien los deseos y las necesidades de esta persona y sus particularidades, ¿no? Porque la mente humana es tan compleja, tan infinita, que a lo mejor yo no podría detectar un fallo comunicativo, ¿no? Y pensar que todo esto se está explicando bien y a lo mejor me quería decir otra cosa y yo entiendo otra, ¿no? Entonces la comunicación y el consenso es una base del acompañamiento. Entonces en esos casos siempre va acompañado de una persona o de su familia, no es tan aconsejable, pero una persona que está muy cerca
en sí, en su día a día, ¿no? Y le comprenden mejor y les puede explicar mejor su situación. Sí, pero... Pero como persona intermedia, ¿eh? No como persona Claro, que toma las decisiones por ella, sino ya me hacer conoces, el vínculo de la comunicación. Porque claro. es que justo te iba a decir que si antes estábamos diciendo que en todos los casos hay que fomentar la toma de decisiones de las personas con diversidad funcional y concretamente, más todavía, en el caso de las personas con diversidad funcional intelectual, claro, si hay, digamos, una tercera persona familiar de... Por eso precisamente dije que familiar Claro, es tan aconsejable porque se metan intereses de vinculación personal, ¿no? Entonces, una persona que trabaja es lo más adecuado porque la conoce en su día a día y no tiene esta carga emocional que tiene un familiar, ¿no? Vale. Y precisamente el intermedio, la figura intermedia intermediaria, pues es para facilitar la comunicación y para explicar con más precisión los deseos y las necesidades, ¿no? Para que no haya ningún fallo comunicativo, pero no toma decisiones. Las decisiones de la persona y la persona intermediaria ayuda en respetar esta toma de decisión, ¿no? Con más precisión. Sí, pero matizamos, déjame que matice una cosilla, porque habrá personas con discapacidad intelectual que necesitarán una persona intermediaria, ¿vale? Y habrá personas con discapacidad intelectual que no les haga falta una persona intermediaria. En función... Y hay personas con diversidad funcional intelectual que no les hace falta el acompañamiento o no les sirve también. Efectivamente. Esto se estudia caso por caso y por todos estos filtros que hemos dicho antes y el protocolo. Vale. Entonces, no sé si quieres añadir algo más en cuanto al tema del acompañamiento, los tipos de acompañamiento que hay. No sé si el tema de que tú seas terapeuta, especialista en terapias corporales. Ah, bueno, sí, también podría considerarse, pero el acompañamiento no es terapia en sí, pero si una persona lo pide. Sí, pide un masaje, por ejemplo. Pide un masaje erótico. Yo vengo del mundo de la terapia a través de sanación sexual a través del masaje tántrico. Y si me lo pide, claro que puede ser una modalidad, pero aunque el acompañamiento tiene repercusiones beneficiosas para la salud, no es una terapia. Ya, bueno, claro, y también porque puede ser una oportunidad de aprender cosas, no es una enseñanza ni nada de eso. Sí, pero bueno, como empoderamiento sí puede servir y eso también puede es servir, cierto, pero como terapia. consecuencia, ¿no? Como esto no es algo que pretende. La necesidad que cubre es de vivir y sensar el placer en el cuerpo, ¿no? No es de que yo te estoy haciendo una terapia, no, aquí a la persona usuaria, no estoy haciendo una terapia. Yo soy terapeuta y hacer una terapia es completamente distinto. Claro, Tiene otras normas. Sí, pero bueno. Esto es solamente que yo estoy dispuesto a compartir un momento íntimo contigo. Bueno, en bases, que no es, también quería destacar que todos estos filtros no se hacen para proteger la pobre persona con diversidad funcional, ¿no? Estoy haciendo, sino para adecuar más el recurso a sus necesidades y a sus deseos, que a mí más me importa esta parte. Digamos que es una manera de personalizar cada acompañamiento para cada exactamente, persona. por eso se hacen las entrevistas y por eso se hacen las formaciones de los acompañantes, cómo pueda conseguir esto cada acompañante llegar más cerca al deseo de la persona que lo pide. Vale. Muy bien, pues todo esto es muy interesante. Bueno, ahora a mí me gustaría saber cómo ha cambiado tu vida el tema de ser acompañante. Bueno, ha cambiado... ¿Eres el mismo Dimitri antes y ahora? Bueno, sigo teniendo el cuerpo. Físicamente sí, pero como persona. Entiéndeme, como persona. Pero no, ha supuesto un cambio enorme porque no solo la interacción erótica con cada persona significa un cambio y damos cosas y recibimos. Y si somos conscientes y lo hacemos con conciencia, pues cambia. En el caso añadido
de ser una experiencia con un cuerpo no normativo, entre comillas, y todo esto que decimos, pues el hecho así de no tener un sexo, para entendernos, pornográfico, con una sesión sexo oral, penetración, luego y cigarro al final, pues romper este patrón repetitivo de la interacción sexual y tener que aumentar la presencia de ver cómo reacciona el cuerpo, un cuerpo nuevo, un cuerpo diferente, ¿no? Ver cómo reacciona, a mí me ha abierto muchísimo mis espectros eróticos, ¿no? Mi práctica erótica, y me ha ayudado mucho en las prácticas, digamos, no exclusivamente genitales, ¿no? Cómo sostener el placer en mi cuerpo, cómo seguir, cómo encontrar el placer en otras partes, expandirlo de la zona genital y de la cadera a todo el cuerpo, y bueno, es un regalazo enorme, ¿no? Por otra parte, el interactuar con cuerpos que no están en estos límites de belleza, ¿no? Que hemos dicho antes, en los cánones, pues está un poco más amplio. Mi sorpresa en llevarla a la práctica y tener mis propias experiencias era que, ostras, estos cuerpos que supuestamente no son atractivos, pues cada cuerpo en el momento de la interacción lleva sus propias herramientas de seducción. Puede ser, y esto te lo juro que no es para embellecer ninguna imagen ni nada, ¿eh? Es como la pura experiencia y mi propia vivencia, ¿no? De ver algo que, bueno, yo por ser masajista he tocado cuerpos, ¿no? Que desearía muchísimo, ¿no? Pero que ver un cuerpo así, socialmente considerado no atractivo, pues ha desmentido toda esta tontería, ¿no? Que llevamos culturalmente, y he visto que no, pues cada cuerpo puede sacar en su momento, si sabes sacar su belleza, porque también la persona que habita este cuerpo tiene que sentirse atractiva para poder ser atractiva, ¿no? Entonces, cuando consigues que esta persona se sienta atractiva, pues te devuelve una belleza. Claro, porque el atractivo está en las personas, no simplemente en un cuerpo. El cuerpo es, digamos, la carrocería, pero... Pues muchas veces, ¿no? Es un tema que las personas decimos de la sociedad, ¿no? Que discrimina al colectivo, pero muchas veces la discriminación también es personal, ¿no? Que la persona se aparta porque se siente persona discapacitada, ¿no? No digo que estamos es porque también se entiende porque el contexto ayuda a esto, ¿no? A sentirse así. Pero cuando el paso grande es cuando cambias personalmente de sentirte persona y no persona con cualquier otra cosa. Claro. Cuando haces este paso, pues ya todo cambia y no necesitas la sociedad que te diga o te haga o tal, ¿no? Ya actúas como persona y todo lo demás son apoyos, son historias que las puedes pedir, gestionar y llevarla a tu servicio y no quedarte con ello, ¿no? Vale. Bueno. Luego, bueno, de cambios podría seguir muchísimo más, pues porque también a través de todo este proceso me ha supuesto una facilidad en estructurar todas las tonterías de lo que es atractivo, lo que no es, cómo vivimos nuestra sexualidad y no, pues son beneficios infinitos, y también he podido ver en la persona, como decías tú antes, ¿no? Que cuando hablábamos es muy importante como esquivar la imagen y poder entrar en la persona y ahí, bueno, es una sorpresa. Puedes encontrar también una buena persona, puedes encontrar una persona puedes encontrar una persona maravillosa en un también. cuerpo que a lo mejor no tiene que ver, pero y lo contrario, ¿eh? Pues encontrar una persona no buena, esto no tiene que ver si tiene diversidad funcional o no. Nada. Es así. Bueno, para terminar ya con el tema de acompañamiento, repetimos como las natillas, el acompañamiento no es para todas las personas con diversidad funcional, sino para aquellas que tienen especiales dificultades para acceder a su propio cuerpo o al de otra persona.
Y no es para la eternidad. Eso. No nos gustaría que una persona sustituya su vida sexual por los acompañamientos. Aunque hay una modalidad, por ejemplo, ya se me olvidó antes, es una persona con una enfermedad degenerativa. Bueno, entonces así, para seguir viviendo con el placer en su vida, a lo mejor, a mí me ha ocurrido el caso de que prefiere contratar mis servicios, por decirlo así, que seguir tomando los riesgos en el contexto social en el que estamos, de conocer cada vez nuevas personas y quién sabe si entra en tu casa y hace cualquier cosa. Sí, bueno, pero estaríamos hablando de un caso en particular. Sí, no, es una modalidad también que puedes acompañar a una persona en su proceso de una enfermedad degenerativa, ¿no? Vale, bueno, antes ya de terminar, que casi vamos a terminar, yo quería hacer un pequeño inciso. El 8 de noviembre se celebra el Congreso Interasociativo, en el cual Sexualidad Funcional va a estar presente con dos de sus socios, una de las cuales soy yo, no sé. Bueno, y quería pues un poco que dieras un poco de publicidad, pero que respaldáramos de alguna manera el evento, ¿no? Claro, estas son iniciativas muy bonitas que vienen de Taller de Independencia, ¿no? Sí. Que hacen un maravilloso trabajo en la vida independiente de las personas. Y también ha tomado esta iniciativa y a mí me ha gustado mucho el hecho de que las directivas de las asociaciones, que soy yo, pues, bueno, yo soy parte de directiva de una asociación, que no vamos a presentar nuestra imagen, sino los socios por su propia experiencia, y lo veo maravilloso, ¿no? Porque así entre socios y socios, entre personas, digamos, usuarias de los apoyos que ofrecen nuestras asociaciones, pues pueden explicar muchísimo mejor que yo lo explicaría, ¿no? Porque a mí me hace ilusión, es un proyecto, entonces lo presentaría de una forma, ¿no? Pero la persona usuaria no tiene esta carga emocional al explicarlo, ¿no? Entonces explica exactamente lo que supone en su vida o como sea, ¿no? Se podría definir como algo enriquecedor. Y también es una cosa, ¿no? Que las personas usuarias pueden ver distintas asociaciones que a lo mejor no conocen y hacer como un networking, como se dice, ¿no? Algo enriquecedor, unos con otros, como haces tú, ¿no? Que juntas gente de diferentes sitios. Pues esto es bonito cuando sucede, ¿no? Que la pluralidad y la diversidad siempre es un elemento enriquecedor y no debería ser un elemento que nos segrega a sectores y que nos divide en grupitos homogéneos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahora ya para terminar, que me quedo sin tiempo, ¿tú qué le dirías a la gente que opina que las personas con diversidad funcional no tienen derecho a vivir su sexualidad? Ya, simplemente... Que no tienen derecho a vivir su sexualidad, pues... Rápido. Pues es una aclaración tan estúpida y tan, no sé, sin base ninguna, que yo les diría pues que tú no tienes derecho a vivir tu sexualidad. Es tan estúpida como esto, ¿sabes? Como a la persona que lo dice. Es como, ¿cómo puedes hacer una aclaración de este tipo? ¿Dónde se basa esto? Que para algunas personas para mí es tan fuera de mi sistema y es que la respuesta me... Es como que, qué estupidez, ¿no? De poder decir esto. Como, o sea, dicho de otra forma, imaginen cualquier persona que oye esto, pues que se imaginen estar en una silla todo el día sentada, que pasen estímulos, que pase gente, que pasen los comerciales en la tele, que para promocionar un yogur tiene que salir una chica con todas sus curvas y una tela semitransparente. Y todos los estímulos que tenemos de la gente que pasa y a ti no te mira nadie te saluda, te echa una sonrisa en la calle, nadie te hace caso y tienes que soportar todos los estímulos, todas las ganas que tienes tú de practicar y de sentir el placer en tu cuerpo
y nadie te toca y nadie te habla de esos temas y encima te lo prohíben, ¿sabes? Pues sí. ¿Cómo te sentirías así? Vale. No sé. Vale. No sé si puedo argumentar más sobre Pues sí, esto, no, sobre la estupidez queda humana. claro, es una estupidez. Bueno, pues muchísimas gracias, Dimitri, me quedo sin tiempo. Ha sido una entrevista muy interesante y bueno, pues nada, hasta aquí la entrevista de Tómate un café conmigo y os esperamos en un próximo programa y que seáis todos y todas muy felices. Disfrutamos. Era necesario respirar para mirar alrededor. Paseo por La Habana y un café frente al malecón. Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti mi compañero que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes se ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas, reflexión para mejorar. Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás. Todo lo que no atendí vuelve siempre a resurgir. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz, a los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar.